creo que ya estaría, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, ya estamos grabando, estamos en directo. Estamos en directo, ¿eh? Bueno, Y desde la sala Impulsa, en el Parque Tecnológico de Gijón, bienvenidos a nuestro primer podcast o intento de podcast. sí, la verdad es que lo estábamos comentando antes y es increíble la sala que tienen aquí preparada, ¿eh? En Impulsas, que es brincos de muy buena calidad, muy buen equipo. La verdad que lo tienen muy buen montado. Es la caña. Estamos también retransmitiendo en directo en esta cámara. Conseguimos instalarla por fin después de varios intentos. Y nada, bueno, pues Sí, bueno, a ver, hoy básicamente lo que habíamos hablado, hoy venimos a hablar un poco de inteligencia artificial y ética, ¿no? Nosotros por esta parte venimos a aportar nuestro contenido ético. Vosotros también podéis aportar contenido ético, pero venís a hablar de aspectos más técnicos relacionados con la inteligencia artificial. De hecho, comentaba con Daniela antes de venir que podíamos empezar introduciendo un poquito qué es el concepto de LLM, porque nosotros sabemos más o menos que un LLM es un modelo de inteligencia artificial que maneja grandes volúmenes de información, que tiene muchas funciones, traducir idiomas, redactar artículos, hacer cálculos complejos. Sabemos que se puede combinar con otras inteligencias artificiales y bases de datos, pero es básicamente la idea que tenemos técnica, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros esperábamos que nos pudierais dar introducirnos un poquito en el mundo de las LLM, por decirlo de alguna manera, para que pudiéramos ir entendiéndolo. perfecto. Pues empezamos. Mira, LLM son las siglas en inglés de Large Language Model, como lenguaje, modelo de lenguaje extenso, de gran lenguaje, en relación a que son como modelos o sistemas que se entrenan con mucha cantidad de contenido, concretamente con el lenguaje humano. Normalmente se suelen entrenar en inglés, la mayoría de modelos, aunque luego, bueno, como tiene la capacidad de hacer traducciones y todo eso, pues en verdad te puedes comunicar con ellos en cualquier idioma. Pero normalmente sus instrucciones, lo que se llama, están entrenados en inglés y se les llama eso, Large Language Model, a los que tienen la capacidad de manejar muchísima información relacionada con el lenguaje humano, es decir, los que podían hablar contigo. Hay otros que a lo mejor los puedes entrenar, pues qué sé yo, para que haga multiplicaciones, pero no saben manejar las palabras, pues entonces eso no sería un Large Language Model. Pero bueno, básicamente eso. Bien. Nosotros tenemos un poquito de idea, eso sí, de la relación que existe entre la inteligencia artificial con el comercio ahora mismo. Ahora mismo se están implantando buscadores que utilizan esos LLM para ofrecer experiencias personalizadas a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, no sé si os gustan los smoking. ¿Os gustan los smoking, por ejemplo, ir de gala, todas esas cosas? Porque, por ejemplo, imagínate que yo quiero buscar en un buscador, que sea una tienda de trajes online que tiene su página web, y yo quiero buscar un smoking parecido al que llevaba Daniel Craig en la película Agente 007. Si yo utilizo un buscador normal, lo más probable es que no pueda buscarlo así tal cual. No puedo buscar, oye, quiero el smoking de Daniel Craig en Agente 007, que se parezca de esta manera, que tenga esta pajarita, que sea de este color. No puedo hacerlo. Tengo que buscarlo por el nombre del smoking, por la talla, por sus características. Pero si yo voy a una tienda que utiliza un buscador con un LLM en concreto y lo busco así tal cual, quiero un smoking que se parezca al de Daniel Craig, la película Agente 007, pues sí me va a dar esa experiencia personalizada. Claro, eso desde el punto de vista del consumidor es muy beneficioso para el consumidor porque va a encontrar lo que está buscando. Pero ¿podría existir algún tipo de riesgo a la hora de utilizar este tipo de buscadores? Por ejemplo. ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, mira, Daniela sabe bastante de eso. Pues, claro, las LLMs están entrenadas con datos existentes y existe la posibilidad de que dentro de esos datos, pues, existan sesgos o no sean representativos. ¿Y qué hace? Pues que cuando entrenas un modelo con datos que posiblemente estén sesgados, pues la respuesta de la LLM puede que esté sesgada.
Luego, esto nos lleva a la pregunta de quién es el responsable, ¿no? Porque evidentemente es muy complejo, son sistemas complejos y también queríamos preguntar un poco cómo se podría saber quién es el responsable si una LLM te da una respuesta, por ejemplo, ofensiva, discriminatoria o sesgada. Vale, vamos a un melón muy interesante. Vamos a separar, si os parece bien, desde qué punto, desde qué perspectiva vemos las cosas. Por una parte es conceptual, es decir, la parte teórica, y por otra parte es el contextual, el contexto de llevado al uso diario. Los LLMs, esta es una opinión mía personal, como cualquier producto creado / descubierto / como lo quieras llamar por el ser humano tiene sesgos por su propia naturaleza intrínseca. Cada uno tenemos los nuestros y no creo que haya un humano que diga es 100% totalmente objetivo. Entonces, a nivel conceptual, te diría que es casi imposible que cualquier humano cree nada que no tenga sesgos. Y si fuera capaz de generarse algo que no tuviera sesgos, bajo mi punto de vista, no sería humano, precisamente por eso, no sé si me explico. Entonces, todos los LLMs y cualquier inteligencia artificial creada o desarrollada por un ser humano o por un grupo de humanos van a tener sesgos sí o sí. Otra cosa es, a nivel contextual, para mí, los máximos responsables, no solo de cualquier sesgo, sino de cualquier acción o responsabilidad o consecuencia que haga una inteligencia artificial, son sus desarrolladores. Sé que se habla mucho de que tiene la capacidad de ser autónoma, de tomar decisiones por sí misma, etcétera, etcétera. Es otro melón que igual había más adelante, pero por entender un símil muy parecido, es como los leones en el zoológico. Imagínate que hay un león en un zoológico y unos padres llevan a un niño pequeño y el niño pequeño se cae y se lo come el león. Es como si dices, ¿de quién es responsable? A ver, desde el momento en el que el ser humano cogió a ese león, lo sacó de su naturaleza y lo metió en cualquier otro lugar, desde ese momento cualquier cosa que pase con el león es responsabilidad del ser humano. Podríamos entrar, es responsabilidad del zoológico, es responsabilidad del que diseñó el equipo de seguridad de las verjas, es responsabilidad de los padres que no tuvieron cuidado con el niño. Probablemente tenga todos parte de responsabilidad, pero el que no tiene responsabilidad es el león. El león estaba en su sabana, donde sea, lo cambiaron de su sitio en contra de su voluntad, lo pusieron en un lugar donde no tenía que estar y hace lo que hace un león por su naturaleza. A lo mejor lo quiso comer, a lo mejor ya estaba hasta las pelotas, estar encerrado y ataca lo primero que se mueve, pues es más o menos parecido salvando las distancias. Claro, sobre lo que veas, claro, a ver, habría que tener en cuenta 3 factores fundamentales, de los cuales ya has comentado algunos, que yo creo que el primero son las intenciones. Es decir, la intención por la cual se metió a ese león en el zoo, por ejemplo, habría que ver con qué intención fue. En principio fue con una función recreativa. Podremos entrar aquí al dilema ético de si está bien que los animales estén en el zoo o no, pero bueno, no estamos para eso. Pero en principio sería para una intención recreativa, no fue para hacer daño. Luego está el tema también de los valores. ¿Qué valores tenía esa persona o ese grupo de personas que decidieron meter al león en el zoo? Y luego el tercero sería esa parte de crear un espacio dialógico, ¿no? Es decir, donde se fomente el diálogo y donde se intercambien argumentos para no solo echarnos la culpa a los unos a los otros, sino ver cómo podemos solventar esta solución y hacer que no vuelva a ocurrir. Pero sin echarnos culpas, viendo qué recursos, de qué recursos dispone cada persona y cómo todos en conjunto podemos ir arreglándolo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Ahora mismo, tú cuando entras en un modelo del LLM y preguntas a lo mejor, bueno, de hecho no lo he probado, pero entras y dices, ostras, ¿cómo se hace una bomba? Claro, ahí si tú estás buscando cómo se hace una bomba y tal, y te pones a hacerla, y claro, ahí, claro, imagínate que hago una bomba y mato a muchas personas, jolín, ¿eso de quién es culpa? ¿Es culpa mía por buscar cómo se hace una bomba? ¿O es culpa de los desarrolladores que me han permitido que
que me han permitido que conozca el proceso de elaboración de una bomba. Entonces son cuestiones que yo creo que al final lo que nos enseñan es tenemos que estar abiertos a ese tipo de problemas porque esos problemas van a suceder, pero tiene que ser la experiencia la que nos diga, vale, pues esto no tiene que volver a ocurrir, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí, pero cuidado porque el ejemplo que pusiste no tiene nada que ver con un sesgo. Es Claro, no es otra cosa. proteger la cantidad de información que se da. Entiendo que, lógicamente, cualquier desarrollador de cualquier inteligencia artificial tiene que tomar las medidas oportunas para que no cualquier persona vaya buscando información que pueda causar daño a la humanidad. Y tiene que ser así, estoy totalmente de acuerdo. Pero también, ¿quién evita que esa persona no estudie una carrera de química y al final acabe fabricando una bomba? Claro, dices, oye, son 5 años, es un coñazo. Pero eso no tiene nada que ver con los sesgos, eso es como mecanismos de qué tipo de información se debería compartir y qué tipo de información no se debería compartir. Ahí hay una delgada frontera, sí que estamos de acuerdo en que hay informaciones que no se deberían compartir, tipo cómo fabricar bombas, cómo fabricar virus o cómo, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con mucho, como hacer daño a la humanidad. Pero en cuanto empezamos a bajar de esos niveles, ¿quién decide qué información se comparte y qué información no se comparte? Te digo por qué. Cada LLM, cada modelo, está diseñado por un grupo de personas concretas, sus desarrolladores, con las instrucciones que ellos consideren oportuno o que quien pone la pasta para desarrollar estos modelos considera oportuno. Que cada uno sepa leer entre líneas. Desarrollar estos modelos cuesta muchísimo dinero. Entonces, la gente que pone el dinero para desarrollar todos estos modelos, ¿estamos seguros que todos buscan lo mejor para la humanidad? No, tampoco quiero decir que busquen lo peor, pero la respuesta es probablemente no. Probablemente, y esto es una opinión mía personal, no hacemos responsable ni el podcast ni a Impulsa, probablemente muchos de ellos utilizan la inteligencia artificial como una herramienta muy eficiente para manipular a las personas. Claro, es que precisamente lo que comentas es una cosa muy importante que no solo tiene que ver con la inteligencia artificial, sino también con el mundo de la tecnología o sí, porque hay mucha gente que piensa que una inteligencia artificial o cualquier otro dispositivo tecnológico que sea, no es que un dispositivo tecnológico es bueno o malo dependiendo de cómo se use. No, un dispositivo tecnológico es bueno o malo dependiendo de las intenciones previas que se han utilizado para crear ese dispositivo tecnológico. Un ejemplo de ello es la pistola. Pistola, vale, en principio yo puedo intentar crear una pistola de una forma neutral, pero es para lo que es para matar. Entonces ya hay de por sí ya unas intenciones previas a la hora de crearla. Lo mismo que comentas con la inteligencia artificial. Los desarrolladores están utilizando la inteligencia artificial para beneficiar a la sociedad o la están utilizando para ciertos fines, vamos a decir, ¿cómo lo podemos decir? Fines políticos, fines bélicos, fines económicos. De todo, sí. Sí. Quiero decir, a nivel de avances médicos, los mayores avances médicos de toda la historia de la humanidad probablemente se hayan hecho en los últimos 5 años con la de Google, de AlphaFold, que descubrió el desdoblamiento de las proteínas, algo de eso. Quiero decir, gracias a la IA se hicieron los mayores avances médicos de toda la historia de la humanidad en los últimos 5 años. Pero gracias a la IA también se puede matar a gente de forma muy eficiente instalándola en drones o donde sea. Entonces, hay que decir las dos cosas. Es muy eficiente para salvar vidas si se utiliza para salvar vidas, y también es muy eficiente para quitarlas si se utiliza para quitarlas, y es muy eficiente para manipular personas si se usa para manipular personas, y es muy eficiente para cualquier cosa que se decida usarla y que tengas capacidad de hacerlo. La cosa es qué intenciones hay detrás de las personas que pretenden utilizarla en relación a los demás o ponerla en manos de los demás. Ahora mismo, la única manera de que las IAs avancen a mayor rapidez es que las utilicen las personas. Va a llegar un punto, esta es otra opinión mía, va a llegar un punto en el que las IAs, una o varias todas, ya tengan toda la información que necesiten saber sobre la humanidad
bueno, no lo van a decidir ellas solas, lo van a decidir sus creadores y van a decir algo parecido a... Ya están lo suficientemente entrenadas como para poder manipular a la población de una manera tan eficiente que ni nos podemos imaginar. Y a partir de ese momento ya no van a estar disponibles por 20 euros al mes. Ese ya te lo adelanto, entonces. Eso va a estar gratis. Por una parte, tenemos a nuestra disposición probablemente las herramientas más maravillosas y tecnológicas de toda la historia de la humanidad, pero por otra parte, les estamos enseñando a cómo manipularnos. Esto tiene fecha de caducidad. No sé si será 2 años, 3 años, 5 años. Tengámoslo en cuenta. Es decir, cuando me preguntan, oye, ¿la IA es buena o es mala? Oye, depende de los usos que le des. Utilízala para hacer algo bueno. Multiplica tus capacidades. Si eres una persona trabajadora, creativa, que se hace preguntas o con ganas de aprender, pues la IA es la caña. O sea, te puede aprender tal. Ahora, si eres una persona perezosa que se distrae con tonterías, pues la IA va a ser una fábrica de tonterías. Entonces, claro, puede ser, es como Internet en sus comienzos. Puede ser o lo peor o lo mejor que te pase. ¿Es culpa de la IA? No, es culpa de cómo lo utilicen las personas o cómo permitan que dejen de ser utilizadas. Claro, eso me lleva a preguntarme si, o sea, ya tenemos claro que hay unas intenciones y unos sesgos detrás siempre de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. Vale, entonces, cuando hablamos de experiencia personalizada, cuando yo, por ejemplo, voy a un buscador y quiero esto, quiero que me enseñes esto, deseo esto, vale. ¿Cómo sé que realmente es 100% personalizada? Porque esa IA, sobre todo las IAs, que es los LLM, que son públicos, no solo te van a dar, te van a ofrecer eso que estás buscando a partir de tus deseos y de tus necesidades. Van a mirar cuáles son las tendencias generales. Por ejemplo, en el caso de un comercio, si tú vas a buscar, lo que comentaba antes, el smoking de Daniel Craig, claro, te va a buscar un smoking en base a tus deseos, pero también va a mirarlo con respecto a las tendencias generales del mercado. ¿Qué están buscando los demás? Entonces, si está teniendo también en cuenta lo que están buscando los demás, ¿cómo podemos estar seguros de que está ofreciendo una experiencia personalizada? No sé si entendéis por dónde. Sí, pero ahí sí que depende de los parámetros con los que o fue programada o está configurada en ese momento, porque no es que se programen y queden así, tanto las IAs como cualquier software, especialmente en relación con el marketing, están constantemente actualizándolo, igual que los algoritmos, bueno, de YouTube, como ya conocéis, igual que los algoritmos de Netflix, de Amazon. Estos utilizan IA ya desde hace muchísimos años. Por ponerte un ejemplo, Amazon está constantemente supervisando y monitoreando que es la mayor demanda de ciertos productos por el mundo, me lo invento, y a lo mejor en China pues venden camisetas rojas y tienen un excedente y les interesa venderlas en Europa o en España, pues entonces modifican sus algoritmos para algo parecido. De cuando algún cliente busque algo parecido en lo cual tú creas que pueda ser buena idea ofrecerle de paso una camiseta roja, ofrécesela. Y la propia IA ya se encarga. Claro, si a lo mejor buscas que soy una raqueta de tenis, no te va a ofrecer una camiseta roja, pero a lo mejor buscas un pantalón rojo y sí que te ofrece una camiseta roja. Entonces, claro, esas herramientas van a hacer, a nivel de personalización, van a hacer exactamente según cómo las programen, y son realmente muy precisas. O sea, se ve con YouTube, con Netflix, sabe exactamente qué contenido ofrecerte porque sabe que te gusta. Y de todo el contenido que sabe que te gusta, sabe exactamente qué contenido ofrecerte y qué contenido no ofrecerte, incluso sabiendo que te gusta. ¿Por qué? Pues porque el que la desarrolla en ese momento pueda tener... es algo que siempre decimos en las formaciones. Me pongo un ejemplo. Netflix, imagínate, te gustan las películas de miedo. El algoritmo sabe que te gustan las películas de miedo, pero si por cualquier motivo Netflix en ese momento le interesa emitir contenido más orientado políticamente a la izquierda o a la derecha, va a elegir las películas de miedo que sabe que te gustan, que encima dejan de forma subliminal el mensaje orientado a la tendencia política de ese momento. Y aún así también habrá películas que sabe que te gustan, pero que como no dan ese mensaje o dan otro mensaje que no interesa, esas no te las da. Tú eso no lo sabes, tú solo dices, ¡guau, qué guay es Netflix, que es como me conoce! Que siempre me da cosas que digo Netflix, claro, es plataforma.
qué guay es Netflix, ya, lo que no sabes es que también hay otro contenido que te podría gustar, pero que no, Pero no te los... pero si no te lo interesa. Entonces, claro, eso ya no es tan guay. Y hay que tener en cuenta todo esto porque los algoritmos funcionan básicamente así. Te muestran lo que alguien decide que te tiene que mostrar. Y ese alguien normalmente no está pensando precisamente en nuestros intereses, al menos en las grandes empresas. Claro, es que, claro, eso sería si tiene en cuenta también, el algoritmo tiene en cuenta también lo que comentabas de qué le está gustando al resto de la población. Pero si, por ejemplo, utilizamos una cosa que ahora, bueno, no solo se está desarrollando en el mundo, también lo estamos desarrollando en Empathy, que son los Private LLM. De hecho, no sé si lo estamos desarrollando con una empresa que se llama Ocado. Sí. ¿Cómo? Bueno, un private LLM, no sé si sabéis lo que es básicamente una LLM que está entrenada, contextualizada a lo que una organización quiere. Entonces, no es entrenada con datos masivos, sino que datos dentro de un contexto, dentro de unos límites. Esto, en primer lugar, es mucho más sostenible porque evidentemente no se gasta energía que no es necesaria para responder a una pregunta y además es mucho más ético. Las LLMs privadas, la que nosotros estamos desarrollando con Empathy AI, es una LLM, una infraestructura local, libre de nubes comerciales. ¿Qué hace esto? Pues para temas de privacidad es mucho más ético porque existe mucho menos riesgo de filtración de datos, de que tus datos sean vendidos a terceras empresas y, y eso nosotros pues con Ocado, que es una empresa de un supermercado en Inglaterra, pues tú entras a Ocado y haces una query, ellos te dan una respuesta y lo que es, por lo que decimos que es muy ético es porque visiblemente tu información no sale de la query. Es decir, en una LLM pública tú le haces una pregunta, tienes una conversación y tus propios datos los están cogiendo para entrenar otras LLMs. En una LLM privada, tus datos están dentro de la pregunta. Además, es más democrático porque está libre de lo que dijimos antes, de las nubes comerciales, que son las 5 de siempre. Y bueno, y eso. No sé si habéis escuchado hablar de las LLMs privadas antes. Sí, algo escuché y de hecho estoy muy a favor, igual que explicamos antes lo que era una LLM, bueno, un modelo de inteligencia artificial en general, cualquiera puede desarrollar su propia IA con el objetivo que él quiera, ¿me explico? Aunque sé que dimos malas noticias hasta ahora sobre el resto de herramientas y tal, tú puedes programar, oye, me voy a hacer una IA que me enseñe a cocinar, que me enseñe recetas sanas y me haga un planning de ejercicio para mantenerme en forma. Como la desarrollas tú y es para ti o para quien se la quieras dar, tú sabes que realmente va a hacer lo que hace. Y oye, pues encima que proteja mis datos, tanto a nivel de intención de lo que puede hacer como a nivel de la privacidad de datos, si tú lo puedes desarrollar ya sea para ti o para empresas o para lo que sea. Igual que hay IAs que se utilizan para el mal o con fines poco nobles, por supuesto que va a haber IAs que no solo que se utilizan para el bien, sino que donde allá vean que hay un nicho, es decir, como lo que comentas, si alguna de las Big Five están dejando de lado el tema de la privacidad, pues estoy seguro que habrá nuevas empresas, no solo inteligentes, sino nobles, que digan, pues yo voy a hacer herramientas que garanticen la privacidad y que hagan las cosas bien. Y siempre habrá un nicho, siempre habrá ese tipo de proyectos, siempre van a tener clientela, porque aunque la mayoría vaya por los grandes, siempre va a haber gente que esté dispuesta a decir, oye, pues mira, yo valoro mucho mi privacidad de datos, valoro mucho mi seguridad y siempre va a haber proyectos de eso y me alegro que se lo han dicho. Y bueno, yo también quería hacer una pregunta desde el punto de vista técnico. ¿En qué se diferencian? O sea, si realmente, bueno, yo tengo entendido que un modelo abierto es más ético por temas de transparencia, temas de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo es un modelo abierto? En plan, desde un punto de vista más técnico. O sea,
un modelo abierto desde el punto, claro, Claro. a nivel de concepto, ¿eh? Sí. Un modelo abierto es un modelo en el que tú ves cómo funciona, como quien dice. Es decir, tú haces una pregunta ahora mismo a ChatGPT, que se supone que es de OpenAI, irónicamente, Ya. pero no dicen cómo funciona, los modelos. En un modelo open source sí que hasta cierto punto tú puedes ver cómo funciona el modelo, y digo hasta cierto punto porque tienen, por explicarles un poco rápido, una cosa que se llama como las cajas negras, que de momento hay un poco de discusión porque incluso los mayores expertos del mundo, unos dicen que no sabe exactamente qué pasa ahí dentro, otros dicen que sí, que se podría hacer un seguimiento, etcétera, etcétera, pero bueno, yo mi opinión es que aún no se sabe exactamente cómo toman ciertas decisiones, independientemente que cada vez las tomen de una forma, no voy a decir mejor o peor, pero que sí que parezca que son muy inteligentes. O sea, le das entrada a la información, incluso pidiéndole cosas muy complejas, y cada vez son capaces de darte salidas mucho más eficientes o de resolver problemas, como quien dice, mucho más tal. Aún así, hay una parte de dentro, que se llama las redes neuronales, que todavía no se sabe muy bien cómo funcionan. Irónicamente, es igual que nuestro cerebro humano, que también está formado por redes neuronales, aunque cada vez conocemos más cómo funciona, seguimos sin conocer muchísimo. Entonces, claro, es irónico que con nuestro cerebro humano supimos replicar o inventar o descubrir, o como lo quieras llamar, un cerebro digital del que tampoco conocemos exactamente cómo funciona, pero bueno, cada vez funciona mejor a nivel de procesamiento de información. Entonces, resumiendo, sí que a nivel conceptual, los modelos open source que se llaman pueden ser más transparentes que los otros, aunque a nivel contexto yo me fijaría más en quién está desarrollando esos modelos y con qué intención. El más famoso a día de hoy es Llama, que sí, vale que sea open source, pero Llama está detrás Meta, que no es precisamente la empresa. Ya fue condenada por lo que fue, quiere decir, no es que Meta ya fue condenada por tráfico de información, por influencia, por influir en las elecciones y todo, entonces ya fue condenada por un juez, no son rumores. Entonces, yo ya de mano, por muy libre que sea el modelo, por muy tal, yo personalmente de Meta no me fío mucho. Nos estamos quitando una cantidad de patrocinadores del futuro. Bicicleta, un saludo para todos. Pero nos llevamos bien con todos. Sí. Nuevos LLMs gratuitos, transparentes, si alguien quiere patrocinar este canal. Pero sí, al final, yo creo que, puede haber alguien aquí en esta sala que no, a lo mejor no todos estamos de acuerdo, pero yo por mi parte estoy de acuerdo en que en el futuro está la transparencia. O sea, es importante que tanto cualquier dispositivo tecnológico como la inteligencia artificial tiene que ser abierto a la hora de decir, oye, yo te dejo mis datos y quiero saber en todo momento qué se están haciendo con mis datos. De hecho, ahora hay una filósofa que se llama Miranda Fricker, está hablando de un concepto que se llama violencia o injusticia epistémica. Se ha hablado durante muchos años de la violencia física, se ha hablado de violencia psicológica, pero ahora está poniendo de moda un concepto que se llama violencia epistémica. ¿Qué es la violencia epistémica? Es el motivo por el cual una persona se siente perjudicada porque no le están dando toda la información que necesita para considerarse persona y moverse de forma adecuada por el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé si visteis un caso hace un tiempo, hace un mes y medio o por ahí, de una filtración de datos que hubo a terceros por parte del Corte Inglés, de una empresa que trabajaba con el Corte Inglés. El Corte Inglés tenía unos datos de unos clientes y esos datos se filtraron a un tercero. A día de hoy se le informó a los clientes de que sus datos habían sido filtrados, pero el nombre de ese tercero sigue sin aparecer. Eso es algo que Miranda Fricker, por ejemplo, se referiría con el concepto de injusticia y violencia epistémica, ¿no? Se han visto afectadas unas personas, pero no les estamos dando toda la información que necesitan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ético,
yo creo que este concepto es bastante importante para seguir progresando como sociedad y seguir construyendo una sociedad más justa, ¿no? Que no nos oculten la información, que no nos oculten cosas. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, Que no nos oculten información. Hombre, lo ideal sería que no nos ocultaran la información. claro, pero Ahí está. El quid de la cuestión está en que, movidos muchas veces por intereses económicos, básicamente, lo tenemos un poco complicado. Quizás, no sé, desde este punto yo me iría hacia cada persona individual, ¿no? Es muy interesante toda la actividad que vosotros dos queréis desarrollar y sobre todo sobre este punto, pero yo creo que habría que ir a las personas y decirles, ojo, es decir, no puedes tomarte a 100% una respuesta que te dé uno de estos modelos, por volver otra vez al... No, no, no. De hecho, hay una leyenda abajo en todos que pone, puede cometer errores. Entonces, dar quizás la idea a la persona de que no porque lo diga un gran modelo de lenguaje tiene que ser verdad, y es que nosotros nos ponemos en Google a hacer una búsqueda, yo no me quedo con el primer pantalón rojo que me ponen delante, ojo, entonces pensamiento crítico, quizás por ahí, y en este caso, pues, no sé, creo que le pondría en conocimiento de las personas, ojo, porque existe este otro tipo de maltrato, por llamarlo de otra manera, ¿no? Es decir, también te puede suceder que te informen de que una filtración de tus datos, pero no te estamos dando toda la información. Entonces tienes el derecho a reclamar eso. Entonces es más bien culturizar o poder explicar, es decir, lo que hablabas, por ejemplo, antes cuando mencionabas de la bomba, es que hacer una bomba y hacerla estallar es un delito muy grave. O sea, ya tenemos a alguien que hace eso, que te lo pone más fácil buscar en un LLM. Bueno, cuando verdaderamente quieres hacerlo, lo vas a acabar haciendo y buscar la información. Entonces yo pienso que lo ideal es, no sé, sí hacer una valoración y un análisis de todas estas cuestiones éticas, pero también aumentar, o sea, spread the wisdom, es decir, tienes que dar la información a las personas para que llegue a ella, que no se cojan lo primero que te están comentando. claro. Es que es lo que comentabas tú antes. Cuando tú entras a Google y vas a ponerte a buscar una cosa, claro, tú cuando entras a ChatGPT, es que ChatGPT también está sacando las cosas de Google. Entonces, también te viene información sesgada, es que es inevitable. Entonces, teniendo en cuenta que eso es inevitable, creo que ahí hay dos palabras que has dicho que son claves, que es el pensamiento crítico. Tendríamos que educar un poco en el pensamiento crítico y quizás empezar a crear LLMs que ya las hay. Yo, por ejemplo, entras en Copilot, que ahora lo utilizo mucho, y en Copilot te pone siempre las fuentes de donde las estás sacando. Puede ser fiables, menos fiables, porque algunas entras y, jolín, esta fuente, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero de momento ya te lo están dando. Tú luego ya tendrás en cuenta si lo quieres tener en cuenta o no. Pero claro, y luego muchos periódicos. También saca información de periódicos. Hay periódicos que no son neutrales para nada. Entonces, bueno, claro. El mejor consejo a día de hoy es utilizar todos los modelos para detectar qué sesgos tienen en los otros. Me explico. ¿Quieres saber cualquier noticia, cualquier cosa? No sé qué estoy diciendo. Oye, los aranceles de China y Estados Unidos. Le vas a cada modelo, dame toda la información, busca por internet y dame toda la información de relación con los aranceles de Estados Unidos y de China. Dime las fuentes, intenta ser lo más imparcial posible, bla, 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 bla. Una buena ventana de contexto. Deep Search, conexión a internet, haces eso con todos los modelos, con GPT, con el de Grok, que va muy bien, con Google Gemini, Copilot, bueno, todo el resto. Y con las respuestas de todos, si quieres, en un documento aparte, pones, esto fue lo que me dijo ChatGPT, esto fue lo que me dijo Gemini, esto fue lo que me dijo Grok, este fue lo que me dijo tal. Y en un solo documento los vuelves a pasar todos, ese documento con las respuestas de todos, y vuelves a pasar ese documento por cada uno, diciendo, analízame las respuestas de estos modelos y dime cuál de verdad tiene sesgos o cuál se inventa cosas o tal. Y claro, te sorprendería cuando los modelos hacen un análisis de las respuestas de todos ellos. Cuidado porque todos barren para casa. Quiero decir,
A lo mejor uno cualquiera dice alguna cosa que no es cierta, es una mentira, el resto de modelos te dicen, este dijo algo que era mentira, y ese mismo modelo le devuelves a preguntar en plan de, oye, esta respuesta que me dijiste no es mentira. Bueno, es un poco incierto, es tal, que decir. Pero es lo mejor aprovecharse de todos los modelos unos de otros para verificar la información, porque tener en cuenta una cosa, cada uno de estos modelos fueron programados de una forma diferente por un grupo de personas diferentes, con unas bases de datos diferentes. Grok, por ejemplo, tira de la base de datos también de X, antiguo Twitter, aparte del resto de Internet. Entonces, claro, el resto de modelos no tiene acceso a la base de Twitter como tiene Grok. El razonamiento son diferentes, entonces no es que sea uno mejor que otro, hay que aprender a hacer bien la pregunta a todos y coger luego la respuesta, te haces un documento con las respuestas de todos y la vuelves a pasar por cada uno de los modelos a la hora de verificar la información. Sé que es un poco coñazo, pero es muy eficiente y especialmente a la hora de buscar información o priorizas, oye, pues quiero más información real o quiero últimas noticias o quiero saber información real sobre esto porque investiga bien o al revés, quiero que sea creativo o quiero que me haga un buen razonamiento. En función de qué es exactamente lo que necesitas, tienes que decir, oye, pues voy a priorizar este módulo por encima de este, que no significa que solo utilices eso, utilízalos todos, que al final no deja de ser copiar, pegar y preguntar. Pero ahí pillándole el tranquilo a cada uno y poniéndolos a prueba, decir, oye, ¿quién de aquí miente? ¿Quién inventa cosas? Y aparte de que más o menos vas viendo por dónde va la verdad, más o menos, te echas también una risa si ves quién tiene más sesgos o quién va a reparar un lado o va a reparar otro. Antes, es que fue una cosa que no a la cabeza y ostras, tengo que plantearla. Antes dijiste que la inteligencia artificial en el futuro podría llegar a ser una herramienta para manipular, que la inteligencia artificial podría llegar a manipularlo. Entiendo que entonces crees en una inteligencia artificial fuerte, o sea, una inteligencia artificial con una conciencia, ya que tenga un concepto de identidad de individuo, que sea capaz de pensar por sí misma, de hacer daño a otros humanos o de ayudarlos. Vamos a ponerlo en grande, ¿eh? Es que lo cuentas antes, pero como que me quedó ahí en la cabeza y digo, Vamos por partes. La IA es una tecnología. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Vamos a ponernos un poco antes de que saliera la IA. ¿En qué situación está la humanidad? Manipulada en mayor o menor grado por otro tipo de tecnología, llámese medios de comunicación, llámese internet, llámese lo que quieras, quiero decir. Ya estamos siendo manipulados desde hace años y cada vez más por tecnologías de una forma o sea de otra. Segunda Guerra Mundial era cuando la radio, luego empezó la televisión, luego empezó internet y cada nueva tecnología que sale, tanto para bien como para mal, acaba manipulando a la humanidad. Ahora nace una que es muchísimo más eficiente y que, por supuesto, que va a manipular a la humanidad, pero a ver si me explico. pero siempre con alguien detrás, si es a lo que se está refiriendo, no que ella misma manipule intencionalmente. ¿Sabes? Claro, es que Tiene la capacidad. Uno de los parámetros de seguridad que se decidieron tomar, pero no se hizo absolutamente caso antes de empezar a desarrollar la IA, fue que había 3 líneas que no se podían pasar bajo ningún concepto precisamente por seguridad de la humanidad. Una era que no aprendiera a programar para no programarse a sí misma. Otra era que no tuviera acceso a Internet para que no pudiera coger toda la información, porque con esa información sí que se podría nutrir y llegar a ser peligroso. Y la última, que bajo ningún concepto tuviera acceso a la psicología o información relacionada con la psicología humana, porque si tuviera acceso a esa información podría manipular a la humanidad. La tiene. Pero aquí viene la maravillosa naturaleza humana de todo. Todo es muy fácil, pero cuando los que toman las decisiones son los que ponen la pasta encima de la mesa y dicen, oye, esto lo hay que desarrollar sí o sí, no es exactamente igual a estas cosas y para adelante. O sea, eso no lo cumplió ninguna.
Jolín. Entonces, claro, pero eso es culpa de la humanidad en general. Se habla mucho de las regulaciones. Es imposible regular la inteligencia artificial a no ser que haya un acuerdo a nivel mundial entre todos los países. Y eso no va a ocurrir, Claro. porque hay países, no quiero nombrar a ningunos, hay países que van a estar en contra de otros simplemente por estar o simplemente por decir, igual que hay países, no hay un acuerdo siquiera ni para el tema nuclear, por mucho que digan que sí, etcétera, etcétera. Quiere decir, sigue habiendo a día de hoy más de 15.000 armas nucleares por el mundo que se sepa. Si ni siquiera llegamos a un acuerdo para el tema nuclear, vamos a llegar a un acuerdo de verdad para regular la inteligencia artificial. No, porque mientras sea un país pequeñito que sea y encima lo pueden desarrollar en un laboratorio pequeño, no es que digas tú, oye, para tener una bomba nuclear hace falta mucha instalación y tal. Para desarrollar una IA, no voy a decir que lo puede hacer cualquiera, pero hasta el más mínimo país que con dinero y con poder de computación va a ser capaz de desarrollar una IA más tarde o más temprano. Igual ahora mismo no, pero es imposible regularlo a día de hoy mientras haya países. Intentan que no lleguen tarjetas de Nvidia, ahora China, bla, 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 hasta que algún país se encargue de fabricar chips que lo puedan hacer. Quiero decir, es cuestión de tiempo. Entonces hay un problema muy gordo ahí, independientemente que se diga, hay que regular la IA. Sí, por supuesto que hay que regular la IA y hay que regular también que no haya guerras y todo, pero Claro, bueno, pero vivimos en el país en el planeta en el que vivimos, y el que diga que, o sea, es imposible regular. Lo que te puede hacer va a ser poner unos castigos tremendos a decir, oye, el país que veamos que está haciendo lo que no debe o cualquier cosa, hay que ir a por él con todo el peso de la ley. Pero bueno, por suerte, a día de hoy son China y Estados Unidos los que más adelantada tienen la IA, y a pesar de tener sus cositas, creo que tienen 2 dedos de frente como para que no se les vaya de las manos, o quiero pensar. Claro, Cruzaremos los dedos. claro, no es solo, luego además, ahora que lo estoy pensando, no es solo la necesidad de regulación, sino qué prácticas se tienen que regular. Por ejemplo, ahí se llevan a cabo a veces prácticas, ¿no? Que, por ejemplo, lo comentábamos antes de lo de la privacidad, ¿no? Que ponen en riesgo la privacidad de ciertos individuos con tal de garantizar un bien mayor. Esto filosofía es lo que se conoce como el utilitarismo. Que de hecho Daniel subió un post el otro día sobre John Stuart Mill del utilitarismo, y básicamente la idea era esa, ¿no? O sea, era quiero buscar un bien mayor, pero para buscar ese bien mayor unos pocos se tienen que ver perjudicados. Lo mismo aquí, por ejemplo, una noticia hace un tiempo, en la que se hablaba de que la Asociación Española de Protección de Datos había denunciado a la Liga por usar en los partidos de fútbol y en las canchas de fútbol escáneres de reconocimiento facial, además sin advertirlo previamente y usándolos de manera indebida. Claro, si tú lo piensas bien, ostras, esto para garantizar la seguridad del estadio en el momento del partido, claro, es efectivo, pero es que estás invadiendo la privacidad de ciertos usuarios. Es un ejemplo de utilitarismo claro, porque ahí estás buscando el bien mayor, que es garantizar la seguridad de la cancha, del campo, ¿no? Del partido, pero luego a la vez estás perjudicando a unos pocos, invadiendo su privacidad. No sé si lo he explicado bien, Sí. el concepto de utilitarismo. Entonces, claro, yo creo que no es solo regular, sino qué prácticas hay que regular también. Entonces, bueno. Es que a día de hoy hay varias cosas que hay que dejar clara. A día de hoy el activo más importante que hay en el planeta es la información. Eso es. Eso creo que no está lo suficientemente claro, y muchas personas creen que a lo mejor es el dinero. No. O sea, el activo más valioso que hay a día de hoy es la información, los datos. Y especialmente ahora más que nunca, y con las inteligencias artificiales, porque son capaces de manejar grandísimos volúmenes de datos, son más valiosos. Cuantos más datos, mejor. Y estamos regalando de forma totalmente ingenua, si me permite esa palabra, el activo más valioso que tenemos. Porque cuanto más información regalemos sobre nosotros mismos,
más alto va a ser el precio que vamos a pagar dentro de relativamente muy poco. Porque cuanta más información tenga la tecnología sobre ti, más fácil va a ser que te manipule, y créeme que la capacidad que tiene para manipularte te sorprendería. O sea, tú puedes hacer algo accesible para todos, le puedes preguntar a ChatGPT, oye, con la información que tienes sobre mí, intenta manipularme hasta convencerme que lo que quieras. Algo que no vaya en contra de sus principios, pero oye, manipula, y lo que al principio te lo tomas como, qué risa, te das cuenta de la potencia que tiene la inteligencia artificial. Tú te hablé de ChatGPT como herramienta normal y utilitaria. Si ya nos ponemos los que las desarrollamos a decir, oye, vamos a desarrollar una IA que sea específica en manipular a este nicho de personas de la característica que sea, es que no lo puedes evitar. Piensa que dándole la información adecuada, sí, ya solo con las palabras o con las imágenes o con los vídeos, y los humanos en ese aspecto somos muy vulnerables a la hora de que nos manipulen, y específicamente cuando vivimos en una época en la que falta precisamente capacidad de criterio, unido a que nos bombardean constantemente con información, y no es información precisamente saludable. Entonces cada día somos más vulnerables. La película esta de Her, no sé si la visteis, la película de Her que se enamoraba de su inteligencia artificial, además creo que ya tiene muchos años, esto ya lo hablé en el grupo de amigos, se escandalizan. Eso va a pasar muy pronto y a millones de personas. Quiero decir, millones de personas en el planeta se van a enamorar de su inteligencia artificial. Sí, ya ha habido casos, creo, de chavales de 15 años que hablando con una inteligencia artificial se han enamorado. Algo vi yo también, sí. Es que ahora no es solo el creer que, no es que lo creas, pero parece que estás hablando con una persona cuando estás hablando con inteligencia artificial, y cuando a lo mejor le hablas de algún problema personal que hayas tenido en tu día, o sea, te está haciendo como un poco hasta de terapia. Es que luego eso sería otro problema, si se debería tener en cuenta los consejos a lo mejor terapéuticos que te está dando una inteligencia artificial, porque tú date cuenta que un terapeuta tendría, bueno, lo entiendo, es una persona con emociones. La inteligencia artificial no. Entonces, ostras, ahí es un poco complicado. Cuidado. No tiene emociones, pero tiene todo el conocimiento del mundo sobre las emociones y sobre cómo manipula a la sociedad humana. Quiero decir, no necesita tener emociones para actuar. Es que si digo manipular, suena manipular, si te tiene que manipular, o para hacerte una buena terapia, si te tiene que hacer una buena terapia, y fue entrenada para eso. Yo creo que eso es lo de la terapia me recuerda un poco a la cuestión de si la IA puede hacer o no puede hacer arte. Filosóficamente, yo diría que, por ejemplo, yo no confiaría en una IA para hacer terapia, porque no, o sea, tiene información, es un cerebro pensante, por así decirlo, pero no es un ser humano con un cuerpo, con experiencias, y lo mismo con el arte. Al final, yo creo que es sobre la subjetividad humana que una IA que hace arte carece. Y personalmente yo siento que eso se ve. En una obra de arte hecha por inteligencia artificial no transmite. Mi opinión personal. ¿Crees que sabrías diferenciar? Cuidado. No, ¿Crees que sabrías diferenciar? a ver, tú puedes Falta decirle... reto para el próximo podcast. Y no voy a decir solo diferenciar, es casi imposible a día de hoy diferenciar las que hacen las guías bien. ¿Crees que sabrías diferenciar una obra entre muchas, teniendo en cuenta que te generara emociones? Porque a mí el arte que me gusta es el que me genera emociones, independientemente del estilo, en plan tal. También pensaba que las guías no eran capaces, en plan de nada, ni de coña. Me la comí con patatas. No, es verdad. Vi era un ensayo, creo, de Gary Marcus, que es uno que escribe sobre inteligencia artificial, que le preguntaban a una IA, hazme un poema como un poeta. Por ejemplo, tú le puedes decir a una IA, hazme un poema como si fuera... Imitando el estilo. Sí,
O sea, yo creo que una IA te puede hacer un poema siguiendo unas reglas de poesía o siguiendo un estilo de un poeta. Pero esto es teóricamente, porque luego es verdad que a mí me puedes presentar un poema escrito por una IA y un poema escrito por Federico García Lorca y te puedo decir que me transmite más el de la IA porque no me estoy dando cuenta, pero teóricamente yo creo que es la subjetividad que un artista le pone en un arte al hacer arte que una inteligencia artificial carece. Pero es lo que tú me dices, tú me puedes presentar 2 obras de arte y es difícil, y cada vez más, la verdad. Pero Claro, pero ahí está también el problema, lo que te comentaba antes de lo de la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial débil. Ahí está, o sea, la IA está haciendo arte, pero también a partir de otros artistas. Entonces está imitando. Entonces, si está Claro. imitando, claro, entonces, es verdad, eso es cierto, claro, una IA hace arte imitando a otros artistas que sí que tienen eso lo que es, decimos que nos transmite. eso es. Pero ¿y los otros artistas de dónde, en qué se inspiraron? Claro, es que ahí Claro, pero- podemos abrir, pero ahí podemos- podemos abrir ese claro. melón. melón. Claro. Bueno, pero sí, y yo creo que también tiene que haber un poco, es un poco como lo de la ciencia, ¿no? Esa idea de que estamos siempre a hombros de gigantes, hay una innovación científica, pero esa innovación científica viene de que anteriormente, previamente, ya había unos conocimientos científicos sobre ese tema a abordar. Lo que pasa es que llegó alguien, tuvo ese punto de creatividad, esa chispa, y creó algo innovador. Pues lo mismo con el arte. El arte, no soy artista ni nada, no quiero que... o sea, al final tú haces arte, pero también estás teniendo en cuenta a los otros artistas para hacerlo mejor, para hacerlo de otra manera. Si tú eres arte. Claro, entonces lo mismo con la inteligencia artificial sería. Nos apoyamos en otros para hacer esas cosas. La inteligencia artificial se apoya en otra información para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo te puedo decir desde mi experiencia y desde mi opinión, las cosas que estoy de acuerdo con la IA, te lo diré, y las cosas que no estoy de acuerdo, te lo diré. También pensaba hace tiempo, nada, es incapaz de generar cosas que generen emociones. Y sí, las genera. Pero es que luego piensas, sí que estoy de acuerdo contigo en que no tiene la capacidad de plasmar la subjetividad humana que le puede plasmar cualquier artista, sea de la disciplina que sea, a su obra. Lo que yo llamo el duende o el alma. Pero es tan buena reconociendo todas las obras que sí que sabe que causaron sensación en las personas, que lo sabe replicar. ¿No? En plan, es como... Si yo fuera la IA te diría, bueno, no sé meterle alma a las obras, pero lo sé copiar tan bien que puedo hacer cosas que son indistinguibles de la gente que hace alma. Entonces, falsifica muy bien. A mí me sorprende, incluso para la música, incluso para la música y para las obras, dices, ¿cómo puede ser capaz de que pueda hacer estas cosas? Sí, sí, sí. Volviendo al tema que habías comentado antes, que se me ocurrió un concepto que ahora está bastante de moda, decías que el quid de la cuestión está en la información, ¿no? O sea, que las personas o las entidades que tienen la mayor cantidad de datos son las que, vamos a decir, controlan la sociedad. Es un poco la soberanía de los datos, ¿no? Vivimos en un mundo basado en la soberanía de los datos. Entonces, vamos a llamarlos los Big Five, no vamos a decir nombres. Entonces, los Big Five, cuando están ofreciendo sus servicios a otras empresas, yo qué sé, para diseñar buscadores o ayudarlos a vender más, realmente están obteniendo más datos de esas empresas y eso le ayuda a tomar mejores decisiones, con lo cual a la vez están colaborando con ellas para ayudarlas, pero a la vez están compitiendo con ellas. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Ese problema entre colaboración y competitividad. No es que estén compitiendo con ellas, sí, es lo que tal. Tienen sus prioridades en relación a sus objetivos. Claro. Y te pongo el caso exacto, Google, que ya sabemos que tampoco va a patrocinar este podcast en el futuro. No. Google tuvo uno de los mejores modelos de negocio de toda la historia de la humanidad, que eran sus búsquedas. Estuvo muchísimos años perdiendo muchísimo dinero porque no sabían cómo monetizarlo, hasta que tuvieron la idea de decir, oye, ¿y si empezamos a monetizar que las empresas paguen por estar en los puestos más altos? Y fue parecido también como Amazon, y tuvieron un modelo de negocio multimillonario durante muchísimos años. Ahora tienen un problema, que es
con la inteligencia artificial, que irónicamente uno de los mayores avances que fueron los Transformers se hicieron en sus instalaciones, con la inteligencia artificial se pone en peligro su modelo de negocio, porque su modelo de negocio es que paguen las empresas para estar arriba del todo en las búsquedas. Ahora con la IA, lo bueno que tiene la IA para las búsquedas es que precisamente busca de forma más eficiente y hasta cierto punto tú decides con qué eficiencia quieres que busque las cosas. Cada una, Perplexity por un lado, o GPT, Grok, tal. Entonces, claro, Google tiene un problema, en plan, si no desarrollo una IA me voy a perder la carrera tecnológica, si la desarrollo pongo en peligro mi modelo de negocio que es de los datos. Google también tiene mucho ecosistema muy grande y está metido en muchísimos fregados. Entonces dice, a ver, aunque desde fuera parece que compite consigo misma o tal, dice, a ver, señores, prioridades, que yo no sé cuáles son. Sí, Probablemente cambiarán sus IAs e intentarán hacer algo como parecido de las búsquedas o tal. Entonces, tienen tantos frentes abiertos, incluso monopolio en muchos de los casos, que aunque desde fuera parezca que compiten consigo mismos o tal, no, tienen todo muy bien estudiado, claro. Concretamente Google probablemente sea la empresa que más información tenga, que más cantidad de información tenga sin ninguna duda de todo el mundo. Probablemente Facebook sea los que tienen el mayor número de usuarios. Entonces, claro, no es la misma cantidad de información que tiene Facebook de sus usuarios, que los usuarios se la regalamos a través de Facebook, que la que tiene Google, porque la que compartimos con Google a través de sus aplicaciones tiene muchísima más cantidad de información, e información mucho más sensible, se lo quieres llamar, porque en Facebook tiene la que a lo mejor la que tienen otras aplicaciones. Entonces, claro, igual que Facebook ya tiene ganada la parte de adopción porque no necesita, ya tiene la comunidad. Google también tiene su propia comunidad. Microsoft tiene la parte de comunidad de empresas. Y OpenAI, que es ahora o la empresa que más desarrollada tiene probablemente la inteligencia artificial, pero no tiene comunidad todavía. O sea, está creciendo y tal, pero ni de lejos es como la comunidad de Google, como la comunidad de Facebook. Entonces, todas pelean por lo suyo. Microsoft ya tiene su nicho de mercado, que son las empresas, y ahí no lo va a sacar nadie. Dice, esta no es mi guerra. Y ya está. Google intentará entrar en el nicho de empresas ahora, también sacará de Workspace y todo eso. Facebook dice, ya no puedo competir con los modelos privados, lo único que me queda es sacar modelos open source y más después de todo el fregado que tuvieron con los juicios y tal. Facebook ya sabe que tiene su propia comunidad de usuarios y el resto de empresas que no tienen esa comunidad, tipo OpenAI, tipo Grok con más, tiene la de Twitter. Cada empresa tiene unas circunstancias diferentes, unos objetivos diferentes, unos recursos diferentes y son guerras totalmente diferentes. Los modelos de China, DeepSeek que reúne, que ellos van a su bola, dicen aquí nos da exactamente igual todo, tenemos pasta y tiempo. Y ya está. Entonces cada uno va, aunque desde fuera como usuarios muchas veces vemos las empresas, luego desde dentro ves cómo son realmente, cada uno va a su bola y hay gente ahí con unas estrategias oscuras o que no solemos saber la mayoría de gente que te sorprendería. Entonces, lo que hacen al final es colaborar para competir. Tal cual. Claro, en vez de coger o sea, están tratando a las organizaciones como medios para conseguir unos fines. O sea, están utilizando a las personas como medio para conseguir unos fines. No tratan a las personas como fines. Digamos que volveríamos entonces a otro problema del utilitarismo, otra vez. Entonces, yo, por ejemplo, la conclusión... Yo ya voy a sacar las conclusiones del podcast. Entonces, yo creo que la conclusión que sacaría del podcast, voy a hacer un recordatorio, porque si hablamos de tanto que sería subrayar la importancia de la transparencia, de la responsabilidad y yo creo que también la confianza con los usuarios. Saber que los usuarios están en todo momento protegidos, están utilizando unas herramientas que no les van a poner en peligro. Y yo creo que esas serían las 3 conclusiones que sacaría de todo lo que hemos hablado. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Yo también. Sí, pues, seguro que hay muchas más cosas que se pueden sacar de todo lo que hemos hablado, ¿eh? Pero esas son las tres cosas que señalaría. Añadiría eso, el tener criterio común. Uy, hago toque que se puede escuchar ahora.
El tener criterio común a la hora de utilizar no solo las IA, sino cualquier tecnología. Es decir, oye, yo ¿para qué voy a usar esta herramienta, sea la que sea? ¿Cuál es el objetivo? O más aún, si se la vas a dejar a niños pequeños o a familiares o a personas que sean fácilmente manipulables. Oye, ¿cuál es el objetivo por el que yo voy a utilizar esta herramienta y tomar las medidas adecuadas? No empezar a preguntarle cosas, encima creerte todo lo que... Claro, y esa sería la otra parte que también es muy importante, la parte de la educación y de la formación en inteligencia artificial. No solo hablar de digitalización y financiar ese tipo de tecnología, sino financiar también formación y educación en esos aspectos. Sí. O sea que muy bien el podcast. Para ser el primer podcast está bastante bien. Una última cosa por nuestra experiencia, especialmente también en el tema de las formaciones. Aprovecho para decir una verdad o clickbait o como se llama esto que me gustaría hacer pública. Y es de todo lo que se está diciendo sobre inteligencia artificial, especialmente en lo que tiene que ver con las empresas, creo que nos está diciendo lo que creo que es más importante, y es una empresa que no integre inteligencia artificial es casi imposible que pueda seguir siendo competitiva en su sector si la competencia así lo instala. Eso, y digo casi de cualquier sector, porque de cualquier sector, analizando el proceso interno, si hay algo que lo puede hacer una IA, y tú no lo haces, la competencia lo va a hacer y lo va a hacer de una forma muy productiva. O mucho más rápido, o mucho más barato, o mucho más eficiente, o mucho más lo que quieras. Sé que se están mandando mensajes de la IA va a sustituir a las personas en ciertas tareas. Es innegable. O sea, mucha gente va a perder el trabajo por culpa de la inteligencia artificial, y el que diga lo contrario, miente. Pero se va a perder mucho más trabajo, no por las personas que vayan a ser reemplazadas por las inteligencias artificiales en su empresa. Se va a perder mucho más trabajo por las empresas que no integraron la inteligencia artificial. Su competencia sí que la integró, y al no ser competitivas se van a tener, va a cerrar, tal que decir. Entonces ahí es en plan, ¿eso es culpa de la IA? No, eso es culpa de que, pudiendo tomar acción de aprovecharte de una nueva tecnología que encima te diría que está más democráticamente accesible que cualquier otra tecnología de la humanidad, por falta de voluntad o por desconocimiento, por cabezonería, por cualquier cosa, digas, nada, eso no funciona, eso no es para mí. No esperes a que la competencia lo instale y te borre del mapa, porque entonces luego vienen ya las desgracias. Será tarde. Claro, es que no solo tiene que ver con inteligencia artificial. Si hay algo que están utilizando la mayor parte de las empresas ya y se están sirviendo de ello para estar en la cima, en el top, ostras, es que las empresas que no se adapten a eso, no solo que sea inteligencia artificial, sino adaptarse a otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias, como no se adapten a eso, es que van a desaparecer. Es que es la ley de la adaptación, es imposible. Pues sí, claro, totalmente de acuerdo. Siempre hacemos un cuadro de 4 posibles casos, es lo que puedes hacer tú y lo que puede hacer tu empresa. En plan, tu empresa instala IA, tu empresa no instala IA. Tú aprendes de IA, tú no aprendes de IA. Entonces vamos caso por caso. Si tu empresa no instala IA y tú no aprendes de ella, estás muy jodido. Si tú aprendes de ella y tu empresa no va a integrar la IA, habla con tu empresa y dile, oye, meter IA, y si no, cambia de empresa, porque probablemente tu empresa cierre y estarán encantados de contratarte en otra empresa que sí tiene IA. Y si tu empresa sí integra IA y tú aprendes IA, pues va a ser todo maravilloso. Entonces, esas 4 cosas creo que son mucho más importantes que el resto de mensajes que se están dando a día de hoy en general, y más en las circunstancias en las que estamos, y más en el país en el que estamos, y más con todo lo que hay alrededor. Otra cosa es que digas tú, y estamos en Dubái, que estamos llenos de petróleo, si digo el dinero, pero no es el caso, y con la que se viene encima no tomamos las decisiones adecuadas, pues luego van a venir los problemas de por qué no puedo ser competitivo y tengo que cerrar la empresa con toda la plantilla. Claro. Y es que además, una de las cosas también en las que beneficia la inteligencia artificial es en la velocidad a la hora de tomar estrategia. Es que no es solo que estén tomando las mejores decisiones las empresas que utilicen inteligencia artificial, es que lo hacen más rápido.
Entonces, ostras, es una cuestión bastante importante eso. Pero bueno, al final es eso, al final es adaptarte a lo nuevo, abrirte a lo nuevo, que de hecho es lo que se está, desde lo que se está hablando en filosofía hoy en día, que la verdad no existe, sino que la verdad es una ampliación, es algo a lo que te tienes que ir abriendo para seguir ampliando conocimiento. Pues aquí es lo mismo, abrirte a nueva manera de hacer las cosas, a nuevas personas, a nuevas relaciones, es lo que hay que hacer. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea que, muy bien, muy bien. Después de meter el susto a la gente y tirarnos patrocinadores, y... Ya está. Sí, Nos cierran el podcast. Ya. Alguna- Nos van a cerrar el podcast. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, vamos Sí. 18:02. Si queréis, no sé si hay algo más que decir para cortar clickbait o... Pues no lo sé. Yo no, creo que... Bueno, pues Pues por hoy. perfecto. Aquí cerramos la sesión. Perfecto. Que haces una foto luego todos delante de... Ah, ya. Ya, pues cerramos 3, 2, 1. Y finalizar. Ostras, ahora.